Buenos días, jóvenes, sean bienvenidos a una nueva clase de la Cátedra de Anatomía. Este día nos corresponde la clase de histología de arterias, venas y capilares y principales arterias de cabeza, cuello y miembros superiores. Los objetivos que vamos a ver en esta clase son describir las características generales de los vasos sanguíneos, conocer la clasificación de los vasos sanguíneos y aprender las funciones también de cada uno de ellos. Vamos a describir las estructuras que forman cada capa de las arterias y la división que comprende a las arterias. Vamos a describir las estructuras que van a formar cada capa de la pared de las venas. Vamos a enumerar las diferencias estructurales que hay entre venas y arterias. Vamos a describir las características de los vasos sanguíneos de menor calibre, como lo son los capilares y las vénulas, y vamos a identificar las principales arterias que van a irrigar cabeza, cuello y miembros superiores. Vamos a comenzar entonces con una descripción general de qué son las arterias, venas y capilares. Recordemos, como hemos venido estudiando en las clases anteriores, que las arterias son las encargadas de transportar la sangre oxigenada, ya que ellas transportan o alejan la sangre desde el corazón hacia los diferentes órganos de nuestro cuerpo. Ellas van a ser los vasos eferentes. Las venas son las encargadas de realizar el retorno venoso, por lo tanto ellas van a entregar esta sangre al corazón. Como ellas son las encargadas de regresar y de entregar, ellas son los vasos aferentes. Y los capilares son los vasos sanguíneos de menor calibre, son vasos microscópicos que tienen una pared delgada y son los encargados de hacer el giro en U para que se dé el retorno venoso entre las arterias y las venas. Vamos a conocer primero cómo está conformada la estructura básica de un vaso sanguíneo. Esta va a poseer lo que son tres capas o tres túnicas. Una, la primera o la más interna, que va a estar formada principalmente por un revestimiento epitelial. La segunda, que va a estar formada generalmente por músculo liso y tejido conjuntivo. Y la más externa, la cual va a estar formada por tejido conectivo y cierta cantidad de fibras. Así es como vamos a estudiar lo que es la estructura básica de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos están formados por tres capas. La capa interna, también llamada capa íntima, la capa media y la capa externa, también llamada capa adventicia. La capa íntima es la que va a estar en contacto con la sangre, es la más interna y ella va a estar formada por un endotelio y por una membrana basal. La capa media va a estar formada generalmente por tejido muscular y tejido conectivo. Va a tener una cantidad considerable de fibras elásticas. Y la capa externa es también llamada, como se los mencioné, capa adventicia. Esta va a estar formada también por tejido conjuntivo y una cantidad de fibras elásticas y colágenas. En ella también vamos a encontrar numerosos nervios y vasos sanguíneos. Vamos a comenzar con la capa interna. Capa interna, también llamada capa íntima. Ella va a ser la responsable de formar el revestimiento interno de todos los vasos sanguíneos y es la que va a estar en contacto con la luz, y es decir, con la sangre que va a pasar a través de la luz de todos los vasos sanguíneos. Esta va a estar formada por tres componentes. El primero de ellos es el endotelio. Va a ser el más interno y recordemos que el endotelio está formado por células planas. El segundo componente va a estar formado por la membrana basal. Esta se va a encontrar por debajo del endotelio. Va a ser la encargada de proporcionar sostén físico a la capa epitelial. También la membrana basal va a tener la importante función
de guiar el movimiento de las células durante la reparación tisular de los vasos sanguíneos. Esta es toda la capa íntima. El primer componente son las células endoteliales. El segundo componente es la membrana basal formada de tejido conectivo que le va a dar sostén físico a las células endoteliales. Y la última o el último componente es la capa elástica, que es el que vamos a encontrar acá. Este tercer componente es una capa delgada de fibras elásticas, las cuales tienen una gran cantidad de orificios o ventanas que le otorgan un aspecto a queso suizo. Por lo tanto, es esta que nosotros tenemos acá. A este componente le vamos a llamar lámina elástica interna y nos va a delimitar lo que son la capa interna con la capa media. Una importante función de la lámina elástica interna es que va a facilitar la difusión de sustancias a través de la capa interna hacia la media. Otro dato importante que hay que tomar en cuenta, y lo vamos a ver a detalle más adelante, es que este tercer componente, que es la lámina elástica interna, únicamente va a estar presente en las arterias. Las venas no la van a contener. Las venas únicamente van a tener el endotelio y la membrana basal. Acá tenemos los tres componentes que van a formarnos la capa íntima. El primero el endotelio, la segunda la membrana basal y el tercero la lámina elástica interna, que va a estar exclusivamente en las arterias. La capa media, esta va a estar formada por tejido muscular y tejido conjuntivo, que va a variar dependiendo del vaso sanguíneo al cual nos estemos refiriendo. Esta es una capa relativamente gruesa, formada por músculo liso y cantidad importante de fibras elásticas. Y es la capa que tenemos acá. Es la capa media. La función principal de la capa media, ya que está formada exclusivamente por músculo liso y fibras elásticas, va a ser de regular el diámetro de la luz de una arteria. Es decir, que le va a dar firmeza y sostén. Entre la capa media y la capa externa vamos a encontrar nuevamente una red de fibras elásticas y a esta le vamos a denominar lámina elástica externa y nos va a delimitar la capa media y la capa externa. Y acá vamos a tener, este es un corte histológico de una arteria. Vamos a identificar estas estructuras que generalmente nosotros vemos como colochitos, son fibras elásticas. En este sentido me están formando la lámina elástica interna. Por lo tanto, aquí vamos a tener lo que es la capa íntima. Posteriormente vamos a tener la capa media. Esta va a finalizar donde nosotros vemos la segunda lámina elástica, que es la lámina elástica externa. Y la tercera capa va a ser la capa externa, que va a estar posterior a la lámina elástica externa. Y es la que vamos a ver en este momento. La capa externa es la capa más alejada de la luz. Esta va a estar formada por fibras elásticas y fibras colágenas. Además de ello, va a tener una importante inervación y también irrigación de vasos sanguíneos. La capa externa tiene la importante función de la irrigación e inervación de las paredes vasculares. También nos va a permitir el anclaje de los vasos sanguíneos a los tejidos circundantes. En la capa externa vamos a encontrar unas estructuras llamadas vasa vasorum. Los vasa vasorum
se derivan de la palabra vasos de los vasos, es decir, que son los vasos sanguíneos que van a irrigar a los vasos sanguíneos. Recordemos que todas las estructuras necesitan oxígeno para realizar todas sus funciones vitales y los vasos sanguíneos no es la excepción. Los vasa vasorum generalmente los vamos a encontrar en mayor cantidad en las venas de gran tamaño, porque ellas necesitan oxígeno, ya que recordemos que son las encargadas de transportar sangre desoxigenada. Por lo tanto, necesitan más oxígeno que las arterias. Y acá tenemos donde les presento todos los componentes de una estructura básica de un vaso sanguíneo. La primera túnica o capa es la túnica interna o túnica íntima. En una arteria, que es la que nosotros tenemos acá, va a estar formada por el endotelio, una membrana basal y una lámina elástica interna. La diferencia con una vena va a ser que la vena únicamente va a tener endotelio y membrana basal. No va a tener lámina elástica interna. La túnica media va a estar formada por músculo liso o fibras elásticas. Va a estar formada también por una lámina elástica externa en el caso de una arteria, y en el caso de la vena únicamente vamos a tener músculo liso. Desde ya podemos empezar a ver la diferencia estructural entre un vaso sanguíneo y otro, y podemos observar, aparte de que las venas no tienen láminas elásticas, en cuanto a la túnica media, la cantidad de músculo liso que posee una vena es menor a la cantidad de músculo liso que puede tener una arteria. Y el último componente es la túnica externa, que en ambos va a estar formada por tejido conectivo, fibras colágenas, fibras elásticas, va a contener diferentes nervios y también los vasa vasorum, los cuales se van a encontrar principalmente en las venas. Y es así como vamos a tener los 5 tipos principales de vasos sanguíneos, los cuales son: las primeras son las arterias. Recordemos que las arterias van a ser los vasos sanguíneos de mayor tamaño. A medida que las arterias se van alejando de lo que es el corazón, estas van a ir disminuyendo su tamaño y calibre. Cuando estas ya se van acercando a los capilares, estas arterias se convierten en arteriolas. Una arteriola es una arteria con un tamaño o un diámetro mucho menor, la cual cumple la función de regular todo este flujo sanguíneo, ya que posteriormente ellas le entregarán esta sangre a los capilares, y los capilares son microscópicos, tienen un tamaño entre 5 y 10 micrómetros, por lo tanto son sumamente pequeños. Las arteriolas tienen esta función, como se los mencionaba, de disminuir este flujo sanguíneo para podérselos entregar a los capilares. Los capilares son los vasos sanguíneos más pequeños y es donde se va a realizar el intercambio de nutrientes y también el intercambio de sustancias de desecho. Únicamente en los capilares y en los principios de las vénulas postcapilares, que son donde se da específicamente el retorno venoso, es donde únicamente se va a dar el intercambio de nutrientes. Seguido de los postcapilares, estos van a estar unidos a las vénulas, que van a ser las encargadas de recibir esta sangre desoxigenada, y es aquí donde se hace el giro en U para que la sangre oxigenada deje su oxígeno en las células, recoja el dióxido de carbono y posteriormente estas sean enviadas a las vénulas, y posteriormente las vénulas van a ir engrosando su tamaño, van a ir tomando grosor por medio de las capas de músculo liso que puedan ir adquiriendo, y es así como se van a formar las venas. Las venas entonces van a ser las encargadas de recibir esta sangre desoxigenada de las vénulas, y
lo van a llevar por todo nuestro cuerpo hasta entregárselo al corazón. Vamos a empezar a ver cada una de ellas y cuáles son las funciones principales de los vasos sanguíneos, y las primeras que vamos a ver son las arterias. Como ya lo habíamos mencionado, son conductos que van a llevar la sangre desde el corazón hacia todos los tejidos. La arteria va a tener todos los componentes que habíamos mencionado en una estructura básica de un vaso sanguíneo. Estas van a poseer una gran cantidad de fibras elásticas y van a poseer la capacidad de tener gran distensibilidad. Las arterias las vamos a dividir en dos tipos. Hay dos tipos de arterias y estas se clasifican en arterias elásticas o de conducción, también llamadas de gran calibre, ya que son las arterias más grandes de nuestro cuerpo y las que tienen un mayor diámetro. La segunda son las arterias musculares o de distribución, llamadas de mediano calibre. La diferencia entre ambas son los componentes que nosotros vamos a encontrar en su túnica media. La túnica media de las arterias elásticas va a tener abundancia de fibras elásticas y la túnica media de una arteria muscular va a tener abundancia de músculo liso, y lo podemos observar en las imágenes que tenemos acá. Esta es una arteria muscular y le vamos a reconocer las capas. Recordemos, aquí está la lámina elástica interna, por lo tanto esta es la capa íntima. De aquí inicia lo que es la capa media y aquí tenemos la capa externa. Vean la diferencia entre una capa media y otra. Aquí tenemos abundancia de músculo liso, por lo tanto es una arteria muscular. Y aquí tenemos abundancia en fibras elásticas. Por lo tanto, esta corresponde a una arteria elástica. Si nosotros vemos un corte histológico de cada una de ellas, la vamos a observar así. Vean aquí en la túnica media, hay una gran cantidad de fibras elásticas. Por lo tanto, este corte corresponde a una arteria elástica. Y aquí en la túnica media no observamos tanto las fibras elásticas, lo que sí encontramos es las células o las fibras de músculo liso, que van a predominar en la capa media, por lo tanto este corte corresponde a una arteria muscular. Vamos a ver un poquito de detalle cada una de ellas. Las arterias elásticas, estos vasos se van a caracterizar porque sus láminas internas y externas elásticas van a estar muy bien definidas. Van a poseer una capa media, como ya lo habíamos mencionado, con abundancia de fibras elásticas. A estas fibras elásticas presentes en la capa media se les denominan laminillas elásticas. Como ya se los había mencionado, estas arterias tienen el diámetro más grande de todas las arterias. Entre algunos ejemplos de las arterias elásticas tenemos los dos troncos principales que salen del corazón, como es la aorta, que es esta que nosotros vemos acá, toda la aorta, aorta ascendente, callado de la aorta y aorta descendente, y las principales ramas que también da la aorta, tronco brachiocefálico, subclavia y carótida izquierda. Y también la pulmonar o el tronco pulmonar, que es la arteria encargada de llevar la sangre hacia los pulmones, que la habíamos visto en corazón. También esta arteria es una arteria elástica. ¿Cuál va a ser entonces la función de las arterias elásticas? Estas generalmente acabamos de ver de que son las que se encuentran justo en el corazón. Entonces, o salen del corazón y posteriormente también son las que se van a encontrar después de mayor tamaño. Estas van a ayudar a propulsar la sangre hacia adelante mientras se relajan los ventrículos. A medida que esta sangre es inyectada desde el corazón hacia las arterias elásticas, sus paredes se van a contraer y retraer, y de esta manera van a ayudar a impulsar esta sangre hacia los demás vasos sanguíneos.
Y lo vamos a ver en esta imagen. Este es el tronco de la pulmonar y esta es la aorta. Entonces vea que ellas, mientras el corazón hace el proceso de sístole y diástole, ellas también se contraen para de esta manera posteriormente tomar energía e impulsar lo que es la sangre hacia las demás arterias. Mientras esto lo hacen, mientras el corazón se relaja. Como transportan la sangre desde el corazón hacia las arterias de mediano calibre, estas arterias de gran calibre van a ser las encargadas de entregar la sangre a las arterias de mediano calibre, por eso también reciben el nombre de arterias de conducción. Vamos a pasar a las arterias musculares. Ya vimos la principal característica de ella. Vamos a ver en qué consisten sus túnicas. Por ejemplo, lo habíamos mencionado, su túnica media va a contener mayor cantidad de músculo liso y menor cantidad de fibras elásticas. La mayor cantidad de músculo liso va a tornar a las paredes de las arterias musculares relativamente más gruesas. Estas arterias también se les van a denominar arterias de distribución porque van a ser las encargadas de entregar la sangre a las diferentes partes del cuerpo. Sobre todo las vamos a encontrar en miembros superiores y miembros inferiores. Entre los ejemplos de estas arterias tenemos la arteria braquial, la arteria radial, la arteria femoral. Como ya lo habíamos mencionado, ¿cuál era la característica principal de estas arterias? La capa media muscular va a ser la más gruesa y va a ser la responsable de darle la función a las arterias musculares. Esta capa media tiene la gran función de mantener el diámetro interno de la arteria para que ésta tenga suficiente espacio para que se dé el paso del volumen sanguíneo. La capa externa de una arteria muscular suele ser más grande que la túnica media. Esta capa va a estar formada por fibras elásticas, por fibras colágenas, pero también va a contener fibroblastos. Aquí tenemos un corte histológico de ella. Vamos a identificarle túnica íntima, que está delimitada por la lámina elástica interna. Túnica media, la cual vean que tiene membranas, tiene fibras elásticas, pero son muy pequeñas y predomina lo que es el músculo liso. Vamos a encontrar una lámina elástica externa y posteriormente vamos a tener la túnica adventicia, que como podemos observar es bastante grande. Vamos a pasar a las arteriolas. Recordemos que una arteriola es una arteria muchísimo más pequeña que tiene la función principal de regular el flujo de la sangre en las redes de los capilares de los tejidos. Tenemos aproximadamente 400 millones de arteriolas y estas van a poseer un diámetro que va a andar entre 15 y 300 micrómetros. ¿Cómo va a estar formada cada una de las túnicas de una arteriola? Primero, la túnica interna, esta va a ser delgada, con una lámina elástica interna fina y fenestrada. Fenestrada significa que va a tener orificios o va a tener huequitos a lo largo de toda ella. La túnica media va a estar formada únicamente por una o dos capas de músculo liso. Y la túnica externa va a estar formada por tejido conectivo areolar y, como ya lo habíamos mencionado, va a contener abundantes nervios simpáticos no mielinizados. ¿Cuál va a ser la función principal de una arteriola? Ella cumple esta función esencial de regular el flujo sanguíneo. Recordemos que las arterias van a realizar el transporte de toda la sangre en nuestro cuerpo. A medida que la arteria va alejándose del corazón, estas van a ir disminuyendo su tamaño
Pero antes de llegar a los capilares, los cuales tienen un tamaño microscópico muy pequeño, tiene que ser este flujo regulado por alguien, y este flujo es regulado por las arteriolas. Ellas van a ser las encargadas de recibir este golpe grande de la cantidad de sangre que se está transportando y ordenadamente lo van a entregar a lo que son toda la red de capilares. Los capilares entonces van a ser los vasos sanguíneos más pequeños de todo nuestro cuerpo. Tienen un diámetro entre 5 y 10 micrómetros y son los encargados de dar la vuelta en U que va a conectar el flujo arterial con el retorno venoso. La estructura de los capilares es apta para la función que es la de realizar el intercambio tanto de nutrientes como productos de desecho, ya que carecen tanto de la capa media como de la capa externa. Es decir, ya lo vamos a ver más adelante, que los capilares únicamente tienen capa íntima. Y aquí podemos ver, tenemos la arteria, va disminuyendo su tamaño, posteriormente vamos a encontrar las arteriolas y después de una arteriola vamos a encontrar la red de capilares. Estos capilares van a estar conectados con las vénulas, específicamente con las vénulas postcapilares. Ellos tienen la función, aparte de realizar el intercambio de gases y de nutrientes, y también de recolectar los productos de desecho, de entregar todas esas sustancias a las vénulas para que las vénulas posteriormente se lo entreguen a las venas y ésta pueda llegar la sangre hacia los riñones o hacia el corazón para eliminar productos de desecho y para ser cargada nuevamente por oxígeno. Como ya habíamos mencionado, las paredes de los capilares únicamente van a estar formados por la capa íntima, y esta íntima únicamente va a poseer la capa de células endoteliales y la membrana basal. Y así es como vamos a tener que existen tres tipos de capilares, dependiendo de características específicas que estos tengan en su membrana plasmática de las células endoteliales. Tenemos primero los capilares continuos. Estos capilares continuos son los que las membranas plasmáticas de las células endoteliales forman un tubo continuo y que no tiene ninguna interrupción. Y lo podemos ver aquí. Y tiene su membrana basal completa. Los capilares fenestrados son aquellos en el que las membranas de las células endoteliales van a poseer fenestraciones. Estos pequeños agujeros van a tener tamaños entre 7 y 100 nanómetros. Y son los que vemos acá. Va a poseer una membrana basal también completa. Y el último tipo de capilares son los sinusoides. Estos tipos de capilares, esta membrana endotelial de las células endoteliales, valga la redundancia, va a poseer unas fenestraciones sumamente grandes. Además de estas fenestraciones, la membrana basal va a estar incompleta o casi ausente. Y aquí lo podemos ver. Y aquí tenemos otras imágenes donde nos representan los tres tipos de capilares para que ustedes le coloquen el nombre a cada uno. Recuerden que tienen que ver las características de las células endoteliales. Vean, por ejemplo, las células endoteliales son continuas, no tienen ninguna interrupción ni ninguna fenestración. Por lo tanto, es un capilar continuo. La siguiente va a tener fenestraciones, pero que son pequeñas. Estas fenestraciones únicamente van a afectar a las células endoteliales, no van a afectar a la membrana basal. Entonces estos son los fenestrados. Y los últimos son los sinusoidales. Vean que las fenestraciones son mucho más prominentes, más pronunciadas, y la membrana basal está
incompleta o casi ausente. ¿Cuáles entonces van a ser las funciones de los capilares? La función principal de estos es realizar el intercambio de sustancias entre la sangre y el líquido intersticial. Ellos son los que van a formar esta red compleja de capilares y las vénulas postcapilares para realizar el intercambio, tanto de nutrientes, hormonas y también de productos de desecho. Ellos entonces van a ser los responsables de permitir el flujo de la sangre hacia una vénula postcapilar. Recordemos también que en esta red de capilares y vénulas vamos a encontrar esta red importante de vasos linfáticos, que van a ser los encargados de recoger el líquido intersticial que pudo haber salido en exceso de los capilares para recogerlo y posteriormente entregarlo nuevamente a las venas y de esta manera tener controlado el volumen total de la sangre. La localización de los capilares, según el tipo de ellos, por ejemplo, tenemos que los capilares continuos los vamos a encontrar en el sistema nervioso central, en pulmones, en piel, en músculo liso y esquelético y en el tejido conectivo. Los capilares fenestrados los vamos a encontrar en riñones, en las vellosidades del intestino delgado, en el plexo coroideo de los ventrículos del cerebro y en la mayoría de glándulas endocrinas. Y los sinusoides los vamos a encontrar en el vaso, en el hígado, en la médula ósea, en la adenohipófisis y en las glándulas suprarrenales y paratiroideas. Vamos a pasar ahora a las venas. Recordemos que las venas van a ser las encargadas de transportar esta sangre desoxigenada hacia el corazón. Generalmente van a tener una pared mucho más delgada en relación con su diámetro total. Las venas van a tener un diámetro de aproximadamente 0.5 milímetros, aunque las venas mucho más grandes como la vena cava superior e inferior, que son las que drenan específicamente en el ventrículo derecho del corazón, llegan a tener un diámetro de hasta 3 centímetros. Vamos a ver cómo está formada cada una de las túnicas. La túnica interna o túnica íntima es mucho más delgada que la de una arteria y únicamente va a estar formada por el endotelio y por la membrana basal. Recordemos que va a carecer de láminas elásticas. La capa media también va a ser mucho más delgada que una capa de una arteria y va a estar formada por músculo liso y fibras elásticas. Recordemos nuevamente que no va a poseer lámina elástica externa. Y la túnica adventicia va a estar formada por fibras colágenas y fibras elásticas. En las venas, la capa adventicia va a ser la capa más grande de las 3 capas que la van a formar. En la túnica externa también recordemos que vamos a encontrar estas estructuras que son los vasa vasorum. Como ya lo habíamos mencionado, estos vasa vasorum van a estar en más abundancia en las venas que en las arterias debido a que ellas transportan esta sangre desoxigenada. Se encuentran principalmente en venas de gran tamaño. Acá tenemos una comparación de un corte con todas las estructuras que van a formar tanto las capas de una arteria como las capas de una vena. Veamos o repasemos nuevamente las diferencias. Una arteria va a poseer unas capas mucho más grandes o mucho más gruesas que una arteria, que una vena, perdón. La primera va a estar formada por el endotelio, membrana basal, lámina elástica interna. Y en la vena únicamente vamos a encontrar endotelio, membrana basal. Ambas túnicas medias van a estar formadas
por fibras elásticas y músculo liso. A diferencia de la arteria va a poseer una lámina elástica externa y la vena no. Y ambas capas adventicias van a estar formadas por tejido conectivo, por fibras, ya sean colágenas y elásticas, y van a contener los vasa vasorum y también la inervación, de los nervios. Es importante que conozcamos que cuando vamos a ver un corte histológico real, hay que diferenciar la luz que va a haber en una arteria y la luz que va a haber en una vena. Generalmente, como las capas de una vena son más delgadas, cuando se hace un corte histológico real, esta luz se colapsa, por lo tanto es mucho más delgada. La luz de una arteria, ya que tiene capas sumamente más gruesos y tiene más capas de músculo liso, tratan estas capas de mantener esta estructura, por lo tanto la luz siempre va a ser un poco más circular y un poco más visible. Muchas venas, especialmente aquellas que se van a localizar en miembros tanto superiores como inferiores, van a presentar unas estructuras especiales llamadas válvulas. Estas válvulas son delgados pliegues que se extienden de la túnica interna y van a formar cúspides como solapas. Estas cúspides de las válvulas se van a proyectar hacia la luz y van a apuntar en dirección al corazón. Y lo vemos en este corte. Si tenemos una vena y le hacemos un corte, vamos a ver que internamente tienen esta estructura llamada válvulas, que no son más que pliegues de la túnica interna. Estas válvulas van a tener una dirección, es decir, que son unidireccionales y van a apuntar hacia lo que es el corazón. Si la vemos ya en una imagen real, podemos ver, esta sería la vena, acá a este nivel se encuentra lo que es la válvula y posee dos cúspides, esta válvula. ¿Cuál va a ser la función de esta válvula o por qué están presentes estas válvulas en las venas? La presión sanguínea a veces es muy baja en las venas, lo que hace que esta sangre que está regresando al corazón se enlentezca o incluso retroceda. Entonces la función de las válvulas va a ser ayudar al retorno venoso, impidiendo de esta manera el reflujo de sangre y logra que la sangre siga una dirección que es hacia el corazón. Ahora vamos a ver lo que son las vénulas. Las vénulas son las encargadas de drenar la sangre o recibirla de los capilares y comenzar así el retorno venoso para ellas entregársela a las venas. Las vénulas tienen una pared muy delgada y estas se van a dividir en dos tipos. Las vénulas postcapilares, que van a ser las que van a estar en contacto con los capilares y las que van a recibir de primera instancia la sangre desoxigenada, y ellas se la van a entregar a las vénulas musculares, las cuales son unas vénulas un poquito más grandes que las vénulas postcapilares, ya que van engrosando su tamaño. Y es así como tenemos las vénulas postcapilares. Las vénulas que, como se los mencionaba, al principio van a recibir la sangre de los capilares, a ellas se les conoce como vénulas postcapilares. Son las vénulas más pequeñas y tienen un tamaño entre 10 y 50 micrómetros. Y las siguientes son las vénulas musculares. A medida que estas vénulas postcapilares van saliendo de los capilares, van adquiriendo una o dos capas de células de músculo liso dispuestas en forma circular. A ellas se les denomina vénulas musculares. Ellas ya van a tener un tamaño entre 50 y 200 nanómetros. Van a poseer paredes más gruesas a través de las cuales ya no puede producirse el intercambio con el líquido intersticial. Este intercambio únicamente lo vamos a ver en los capilares y en los principios de las vénulas postcapilares. Ya en las vénulas musculares no va a haber intercambio.
Y acá para finalizar tenemos un corte histológico donde vamos a identificar una arteria y una vena. Lo primero que tenemos que ver, como les mencionaba, era la luz de cada uno de ellos. Debido a que la pared de una vena es más delgada, esta se colapsa cuando hay un corte, por lo tanto la luz va a ser más pequeña y es la que nosotros vemos acá. Aparte de ello, ¿cómo la vamos a identificar también? Recordemos que histológicamente una vena no posee láminas elásticas. Por lo tanto, aquí, como podemos observar, no le es visible una lámina elástica. Y acá tenemos lo que es túnica íntima, túnica media y túnica adventicia. La túnica adventicia de la vena es la más grande y va a estar formada por fibras colágenas y fibras elásticas. Y acá tenemos lo que es una arteria. Vean que le podemos identificar las láminas elásticas. Aparte de eso, la luz que está en el centro casi se mantuvo. Ha mantenido este diámetro en la parte central. Tenemos acá la túnica íntima, la túnica media. Vean que esta túnica media está formada por músculo liso, por lo tanto es una arteria muscular. Y la túnica externa o adventicia. Es así como hemos llegado ahorita al final de la histología de las arterias, venas y capilares. Vamos a pasar a lo que es el sistema circulatorio. En esta clase vamos a ver las principales arterias que nos van a irrigar cabeza, cuello y miembros superiores. Como lo hemos venido mencionando, el aparato circulatorio nos va a contribuir a la homeostasis de todos los órganos de nuestro cuerpo. ¿Cómo lo van a hacer? Distribuyendo toda la sangre, la cual va a llevar oxígeno, nutrientes, hormonas y también van a retirar todos los productos de desecho que las células puedan tener. Este sistema circulatorio, como lo hemos venido hablando también, va a estar formado por el corazón, por la sangre que va en todos estos vasos sanguíneos y por los vasos sanguíneos. Vamos a comenzar este día a ver algunos de estos vasos sanguíneos y vamos a continuar la siguiente clase viendo el complemento. Vamos a comenzar con la arteria aorta. Si recordamos cuando estuvimos viendo corazón, posteriormente al ventrículo izquierdo, este va a ser encargado de entregar la sangre oxigenada hacia el primer vaso sanguíneo, que es el más grande, por medio de la semilunar aórtica. Por lo tanto, la arteria principal que va a recibir directamente esta sangre es la aorta. La aorta es la arteria más grande de nuestro cuerpo y tiene un diámetro entre 2 y 3 centímetros. Esta aorta va a recibir diferentes nombres dependiendo del recorrido que ésta siga. La primera que vamos a encontrar es la aorta ascendente. Posteriormente, esta aorta ascendente se va a arquear y va a formar el callado de la aorta. Después del callado de la aorta vamos a tener la aorta descendente. Esta aorta descendente va a tomar diferentes nombres según la región en la que vaya atravesando. La primera va a ser la aorta torácica y posteriormente vamos a tener la aorta abdominal. Ambas las van a estudiar en la siguiente clase. Ahora únicamente vamos a estudiar la aorta ascendente y el callado de la aorta. Como les mencionaba, esta aorta ascendente es la primera porción de la aorta. Emerge directamente del ventrículo izquierdo por detrás del tronco de la pulmonar. Esta arteria ascendente, aorta ascendente, nos va a dar dos ramas. Estas ramas son las arterias coronarias, tanto arteria coronaria derecha como arteria coronaria izquierda. Ambas son las responsables de irrigar el miocardio. Recuerden que también estas arterias coronarias las vimos cuando vimos corazón.
Posteriormente, la arteria ascendente va a dar un giro hacia la parte izquierda y es aquí donde nos va a formar el arco aórtico o el callado de la aorta. Y lo vamos a observar primero acá. Tenemos la aorta ascendente, que específicamente la vamos a tener aquí. Emerge del ventrículo izquierdo, la encargada de recibir toda la sangre que va a salir del corazón para ser distribuida a todas las partes del cuerpo. Esta única porción es la aorta ascendente. Esta aorta ascendente nos va a dar dos ramas, que son la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. Ambas van a ser las encargadas de dar esta irrigación necesaria a todo el miocardio. Posteriormente, esta arteria aorta ascendente va a sufrir una leve inclinación hacia el lado izquierdo y es así como va a formar el callado de la aorta. Es el que tenemos ahí y lo podemos observar también en esta imagen más cercana. Vamos a ver entonces el callado de la aorta. Este tiene aproximadamente de 3 a 4 centímetros de largo y es la continuidad, como lo habíamos hablado, de la arteria ascendente. El callado de la aorta da tres ramas principales o tres arterias principales que nacen específicamente en la cara superior del tronco aórtico. Y estas son el tronco brachiocefálico, la carótida común izquierda y la subclavia izquierda. El tronco brachiocefálico es de las tres ramas del callado de la aorta la rama más grande. Este se va a extender hacia arriba, se inclina ligeramente hacia la derecha y se divide a nivel de la articulación esternoclavicular derecha en dos ramas y nos da lo que es la rama carótida común derecha y subclavia derecha. Y lo vamos a observar acá. Tenemos el callado de la aorta, que es este que tenemos acá. Este callado de la aorta nos va a dar tres ramas. La primera rama y la más grande es el tronco brachiocefálico, que únicamente es esta porción. La segunda rama va a ser la carótida común izquierda. Y la tercera rama, la subclavia izquierda. Este tronco brachiocefálico dijimos que se iba a inclinar ligeramente hacia el lado derecho y a nivel de la articulación esternoclavicular derecha nos va a dar dos ramas. La primera de ellas es la carótida común derecha y la segunda es la subclavia derecha. Ahora, vamos a ver primero las carótidas comunes. Estas carótidas comunes también las podemos llamar carótidas primitivas. Estas pasan hacia arriba a la región anterolateral del cuello a lo largo de la tráquea. Y ahí cada una de las carótidas comunes, tanto derecha como izquierda, se va a dividir en dos ramas. En la rama carótida interna y en la rama carótida externa. Si estuviéramos viendo solo la derecha, se va a dividir en carótida interna derecha y carótida externa derecha. Y la izquierda también se va a dividir en carótida interna izquierda y carótida externa izquierda. Las carótidas internas, tanto derecha como izquierda, van a pasar en el sentido medial al ángulo de la mandíbula. Van a ingresar en la cavidad craneal a través del conducto carotidio y van a ser las responsables de irrigar las órbitas y casi el 80% del cerebro. Es decir, que la carótida interna, según nos dice su nombre, interna, va a irrigar la mayor parte del cerebro de la parte interna. La carótida externa, tanto derecha como izquierda, va a ascender por el lado de la cabeza externa del cráneo y va a irrigar la mayor parte de las estructuras externas de la cabeza. Por lo tanto, como su nombre lo dice, externa nos va a irrigar toda la parte externa de cabeza. Cada una de estas arterias, tanto la carótida interna
y la carótida externa derecha e izquierda nos van a dar unas ramas principales. Vamos a ver algunas de ellas. Por ejemplo, la carótida interna nos va a dar la arteria oftálmica, que es una rama de ella. Otra rama sería la arteria carótida timpánica, la meningia media, la hipofisiaria, la cerebral anterior, la cerebral media, la coroidea y la comunicante posterior. Y la arteria, estas recordemos que nos van a irrigar, cerebro parte interna. La carótida externa nos va a dar las ramas de la arteria tiroidea superior, la lingual, la facial, la occipital, la arteria maxilar y la arteria temporal superficial. Estas nos van a irrigar miembros, cabeza, de parte externa. Lo vamos a ver mejor en una imagen. Tenemos acá primero la carótida común derecha. Esta es carótida común derecha y esta es carótida común izquierda. A ambos lados, tanto derecho como izquierdo, esta carótida nos va a dar dos ramas, que va a ser la carótida interna, si la vemos acá es esta que está aquí, y la carótida externa, que es esta. En esta imagen tenemos la carótida común derecha, tenemos la carótida externa, que vean que se ve justo que está en la parte externa, y tenemos la carótida interna. Vamos a ver algunas ramas de la externa, porque recordemos que estamos en la parte externa. Y aquí tenemos las ramas de ella. La primera va a ser la occipital, tenemos la temporal superficial, tenemos la maxilar, tenemos la facial, la lingual, esta es la facial y la tiroidea superior. Aquí vamos a poder observar dos ramas de la carótida interna, los cuales son la coroidea y la oftálmica. A continuación vamos a ver algunas de las otras ramas de la carótida interna. Esta carótida interna va a ingresar en la cavidad craneal a través del foramen carotidio. Va a salir en la cavidad craneal cerca de la base de la silla turca del efeinoides. Ahí nos va a dar muchas ramas dentro de la cavidad craneal y termina en forma de arterias cerebrales anteriores. Dentro del cráneo va a haber una anastomosis de las arterias carótida interna derecha e izquierda junto con la arteria basilar, y es así como la anastomosis de estas tres arterias nos van a formar una estructura de vasos sanguíneos en la base del cerebro, cerca de la fosa hipofisaria. A esta estructura le vamos a denominar círculo arterial cerebral o círculo o polígono de Willis. Este círculo o polígono de Willis va a estar formado por estas arterias. Va a estar formado por dos arterias cerebrales anteriores, las cuales son ramas de la carótida interna. Va a estar formada por arterias cerebrales posteriores, las cuales van a ser ramas de la arteria basilar. Va a estar formada por dos arterias comunicantes posteriores, las cuales son ramas de la carótida interna. Y va a estar formada por una arteria comunicante anterior que tiene la función de unir a las dos cerebrales anteriores. Y acá lo tenemos. Dijimos que el polígono de Willis está formado por una anastomosis. La anastomosis es la unión de una o dos ramas de algunas arterias. En este caso van a participar las arterias carótidas, tanto interna derecha como izquierda, y la arteria basilar. Este polígono de Willis va a estar formado por dos arterias cerebrales anteriores, que son estas de acá, ambas ramas de la carótida interna. Estas van a estar unidas por una arteria, la cual es la arteria comunicante anterior, que es esta pequeñita que tenemos aquí. Va a estar formado también
por las arterias comunicantes posteriores, que son estas que tenemos acá. Estas arterias son ramas de la arteria carótida interna, que es esta que tenemos acá. Y las últimas que van a formar este polígono son las arterias cerebrales posteriores, que son estas que están acá. Estas arterias cerebrales posteriores son ramas de la arteria basilar, que es esta que tenemos aquí. Si lo vemos ya en otra imagen, en la base del cerebro, vamos a verlo de esta manera. Como dijimos, va a estar unido por las dos cerebrales anteriores, que son ramas de la carótida, son estas mismas. Ambas cerebrales anteriores van a estar unidas por la comunicante anterior. Vamos a tener también las comunicantes posteriores, que igual son ramas de la carótida interna, y las cerebrales posteriores. Estas cerebrales posteriores son ramas de la arteria basilar. La arteria basilar, si recuerdan, se ubica específicamente en el surco basilar de puente, por eso se le llama surco basilar. En él descansa la arteria basilar. Y es así como se forma esta anastomosis entre estas arterias para formar lo que es el polígono de Willis. Vamos a ver ahora las arterias de miembros superiores. Las arterias responsables de irrigar los miembros superiores son las arterias subclavias, tanto la izquierda como la derecha. Recordemos, la arteria subclavia va a ser la tercera y última rama del callado de la aorta. Ella sale directamente del callado de la aorta, discurre en sentido superior y lateral en el mediastino y profundamente en la clavícula, en la base del cuello, hasta que comienza su recorrido hacia lo que es miembro superior. La arteria subclavia derecha, recordemos que ella no emerge del callado de la aorta. Ella es una rama que se extiende desde el tronco brachiocefálico hasta la primera costilla para luego pasar a la axila. Una vez que esta subclavia llega a la axila, esta arteria se convierte en arteria axilar. La arteria axilar va a ser la responsable de irrigar músculos torácicos, del hombro, escapulares y el húmero. La arteria braquial va a ser responsable de irrigar músculos del brazo, húmero y articulaciones del codo. Esta arteria braquial posteriormente nos va a dar dos ramas, lo que son la arteria radial y la arteria cubital. La arteria radial va a ser la responsable de irrigar todos los músculos del compartimiento posterior del antebrazo. Lo mismo va a ser la arteria cubital, solo que van a ser los músculos del compartimiento anterior del antebrazo. Y las vamos a observar aquí. Tenemos la subclavia derecha, recordando que la subclavia es una rama del tronco brachiocefálico. Y esta sería la subclavia izquierda. Esta es la tercera rama del callado de la aorta. Por lo tanto, recuerden que la emergencia de las subclavias, tanto derecha como izquierda, son completamente diferentes. Una vez esta llega a nivel de axila, esta subclavia se convierte en la arteria axilar derecha e izquierda dependiendo del miembro en el que la estemos identificando. En este caso es la arteria axilar derecha. Posteriormente va avanzando y a este nivel se convierte en braquial derecha. Esta braquial derecha sigue y a nivel de codo nos va a dar dos ramas. Nos va a dar la radial derecha y la cubital derecha. Posteriormente estas arterias van a seguir hasta lo que es los falanges y aquí va a haber una anastomosis y otra serie de arterias mucho más delgadas que nos van a formar lo que es el arco palmar. Y es así como se va a dar la irrigación de miembros superiores. Recordemos que todo lo que acabamos de ver
de la subclavia derecha pasa exactamente en el miembro izquierdo. Hasta aquí hemos llegado con esta clase. Ya saben que si tienen alguna duda o consulta me la pueden hacer y con gusto les ayudamos. Les dejo un mensaje. Vive como si fueras a morir mañana y aprende como que si fueras a vivir para siempre. Muchas gracias por su atención y pasen un feliz día.